todo esto y ese calendario pendiente de una presión judicial que cada día aumenta. Acaba de corregir auto el juez Peinado. Vaya. Vean ustedes lo que vamos a mostrarles. Este que van a ver es el auto original de esta mañana, en el que se lee claramente que está investigada Begoña Gómez. Investigada Begoña Gómez y notificada su procuradora. Este es el auto original. Acaba de corregir ese auto y Begoña Gómez desaparece de los investigados. Esto es lo que acaba de hacer el juez Peinado. En una mañana ha pasado de señalar a la mujer del presidente a borrar a la mujer del presidente con una nota a pie de página que tiene toda la malicia judicial del mundo. Dice, sin perjuicio de que más adelante puedan aparecer indicios contra ella. Carla Cuña, lo que estamos viendo en Peinado es un auténtico disparate en materia judicial. Acaba de corregir diciendo, ups, error de plantilla. Lo que nos dicen fuentes del caso es precisamente eso, que el juez Juan Carlos Peinado ha utilizado una plantilla tipo que ya tenía con todo el caso de Begoña Gómez y por eso ha atribuido a la mujer del presidente del gobierno dos nuevos delitos, el de prevaricación y fraude con los intereses de la UE por un contrato de Juan Carlos Barrabés con KPMG que no tenía nada que ver Begoña Gómez. Así que lo que ha hecho el juez Juan Carlos Peinado a lo largo de la mañana ha sido sacar otra providencia. Acaba de corregir auto. Quitando a Begoña Gómez de esos dos nuevos delitos y ha sacado dos providencias ya esta mañana con esa nueva pieza separada y con esa nueva rectificación, pero por el momento no conocemos el auto con las medidas cautelares que va a decidir interponer o no a Begoña Gómez. Recordemos que el lunes en la vista preliminar pidieron las acusaciones populares la retirada del pasaporte y la comparecencia quincenal. Peinado se dio 3 días, pero aún seguimos esperando. Es extraordinario lo que está pasando por estrambótico en todos los sentidos. Se imputan 2 delitos, se investigan 2 delitos esta mañana y a mediodía han desaparecido. Se tenían que haber dictado cautelares ayer y hoy, transcurrido el plazo legal, la mujer del presidente del gobierno todavía no sabe si dispone o no de pasaporte, si tiene que acudir cada 15 días o no como medida cautelar. Peinado a esta hora no responde. Lo que tenemos es que es un error. ¿Esto qué es? ¿Y qué estaba haciendo Ferreras cuando ya se conocía que es un error del juez Peinado? Decir en su programa que había una causa contra Begoña Gómez abierta por el juez Peinado. Escuchen. Aunque de momento no haya imputado a nadie, ni a Carlos Barrabés ni a Begoña Gómez. No, si más que imputado, porque eso es a posteriori, lo que tiene que hacerse en cualquier denuncia o atestado es dirigir las actuaciones contra alguien. O sea, imagínate una denuncia en la que se hable de unos hechos delictivos pero no se atribuya la autoría de los mismos a nadie. Pues hombre, eso es un sobreseimiento provisional, como establece la ley de enjuiciamiento criminal, hasta que se pueda determinar el autor. Que eso en principio sería la resolución a dictar, es decir, un sobreseimiento provisional a la espera de que las investigaciones policiales pudieran determinar un posible autor. Pero lo que no se puede hacer es una denuncia sin atribuir los hechos a ninguna persona en concreto. Bueno, pues, magistrado, tengo que preguntar, ¿qué sensaciones tiene después de haber escuchado la primera de... Después de que esta mañana el juez Peinado haya abierto causa dentro del sumario, después de que haya incluido el nombre de Begoña Gómez y después de que todavía no haya resuelto las cautelares si le retira o no el pasaporte, a Begoña Gómez, Pedro Gómez, después de esto, fuentes de su juzgado están diciendo, ups, ha sido un error. Y así nos lo confirman fuentes del entorno de la defensa de Begoña Gómez, que lo que les han trasladado desde el juzgado del magistrado Juan Carlos Peinado es que esa providencia se trata de un error
que era la plantilla de la causa principal en la que aparecen las acusaciones y también los investigados, y que ahí se ha plasmado ese texto, pero que se ha pedido ya desde la defensa de Begoña Gómez que se corrija ese error debido a la trascendencia mediática del caso. Y por otro lado, fuentes de la Fiscalía Europea también nos confirman que en esa investigación de los contratos de Juan Carlos Barrabés no tiene nada que ver Begoña Gómez. Esa investigación no estaba dirigida contra ella, por lo tanto no hay ninguna investigación ni ningún indicio sobre la mujer del presidente del gobierno. Óscar López, ¿cómo lo lee? Pues iba a decirles esto, pero me alegro de que haya esa información, porque yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves, que por cierto tienen consecuencias para el honor y el buen nombre de las personas. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez. Y de repente hoy otro titular para intentar inculpar a la mujer del presidente del gobierno, a la que el señor Peinado investiga, según nos dijo él en un escrito, por ser mujer del presidente del gobierno. Punto. Una investigación claramente prospectiva que ha ido mutando de causa, con una indefensión absoluta en todo el procedimiento, una persecución claramente injusta e intolerable, y hoy pues una más muy grave, insisto, porque las personas tienen derecho al honor y tienen derecho a que no se arrastre su nombre con causas completamente injustas, ¿no? Y esa información de hoy, yo cuando la he visto, de luego me sorprendía mucho, porque no tiene nada que ver con Begoña Gómez esa información de hoy. Causa, y ya veremos si no consecuencia, pero ahora mismo tenemos estas dos novedades. El juez Peinado, la oficina del juez Peinado, aclara que se ha metido el nombre de Begoña Gómez. Ups, porque estaba en una plantilla. Ups, después de haber dicho que se abría causa y se investigaba en el sumario de Begoña Gómez. Y dos, todavía seguimos esperando si se le retira o no el pasaporte. Ha pasado el plazo legal para tomar esa decisión. No está tomada. ¿Qué tenemos? ¿Qué vemos? Titular que publica ahora a estas alturas La Voz de Galicia. Voy a salir de la Cosa de Madrid, me voy a ir a un periódico cualquiera. El juez Peinado abre una nueva investigación contra Begoña Gómez por prevaricación y fraude a la Unión Europea. Esto es algo más que un error. Si ha sido un error, esto es algo más que un error y exige no solo explicaciones, sino reparaciones, ¿no? ¿Negligencia o malicia? Otra coincidencia extraordinaria, pues Javier. Probablemente hay el error. España es el país de las coincidencias extraordinarias, no te equivoques. Y con respecto a lo que estamos oyendo el nuevo de Isabel Díaz Ayuso, es que yo creo que fue Miguel Ángel Rodríguez el que demostró ayer que esto es un caso profundamente político, porque fue el primero en salir en defensa de. Por cierto, no puedo dejar de anotar el interés y la fijación que tiene la derecha y la extrema derecha con utilizar todo tipo de medios violentos contra todo aquello que no les gusta. Contra la agencia tributaria, dinamita. Contra la televisión española, bomba atómica, lanzallamas, motosierra. Es decir, es Miguel Ángel Rodríguez el que le da dimensión política a esto, porque ya no estamos ante un ciudadano particular, es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el que sale en defensa del nombre de Isabel Díaz Ayuso y, es que, oye, me quiere sonar, se publica una información que es cierta sobre el nombre de Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez pone en marcha un bulo para desmentirla. ¿Dónde he visto yo esto antes? Con el fiscal general fue así, ¿no? Brevísimos aquí, que nos movemos porque hay consecuencias políticas y quiero leerlas. Yo creo que estaba absolutamente claro que no había nada contra Begoña Gómez, que iba a tardar, bueno, creo que ha sido rápido, ¿no? El tiempo en que ha tardado en aclararse. Sí, después de haber inundado España de Begoña Gómez investigada. Bueno, no puede pasar. Estoy leyendo un titular en tiempo real. Creo que es más negligencia que malicia, pero es verdad que leyendo el auto quedaba claro que no había ningún tipo de responsabilidad, porque además es que ella no tenía ningún tipo de implicación en ese contrato. Desde luego, el juez tendría que ser mucho más precavido a la hora de trasladarlo a las partes y dar por hecho que ella podía haber estado inmersa en ello. Yo no sé si son malos o incapaces. Yo no sé si hay maldad o inutilidad. Pero esto o las dos. Quizás hay dosis de las dos. Esto no puede pasar. No puede pasar
que traslades a la opinión pública una información errónea contra la mujer del presidente, contra ningún ciudadano, pero mucho menos contra una persona que tiene las 24 horas del día fijada con medios de comunicación para ver cada movimiento. Cuando hay una persona que está siendo juzgada, que hay una instrucción abierta, que va a ser juzgada y que ya están intentando sembrar una condena pública y que además se ponen dirigentes del Partido Popular muy gratificantes y muy ingeniosos en un micro a hacer chistecillos. Ahora que rectifique todos los dirigentes del Partido Popular que hoy han dado un canutazo, ahora que rectifiquen todos estos medios de comunicación que han imputado 2 nuevos delitos a Begoña Gómez y ahora que pida perdón el juez Peinado y todo el juzgado que... Un error. La nota que acabáis de leer indica que no es un error. Si hubiera sido un error, en esa nota lo que se incluiría sería algún tipo de explicación y de disculpas. Pero la nota lo que reafirma es que la voluntad del juez es, si puedo imputarla, la imputo. Y si la puedo meter para adentro, la meto. Porque eso es realmente lo que denota esa nota, perdón por la redundancia, ¿no? Es decir, tú eliminas, yo sinceramente creo que estamos ante un caso de imputación por pasar por allí. Entonces, como pasaba por allí, pues la meto en la nómina de investigados. Claro, como jurídicamente no tiene un pase, porque no tiene un pase, no tiene sustancia, sabe que se lo van a tumbar, ¿qué es lo que hace? Lo retira, pero deja en la nota el auténtico motivo por el cual la ha metido, que es, si más adelante hay razones para investigarla, pues se le investigará, cuando ni siquiera pasaba por allí. A ver, entonces, yo la tesis del error, sinceramente, ya no la compro. Catedrático de Derecho Constitucional, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buscamos siempre su criterio técnico, así que ayúdenos a entender esto. Y esto, una pieza separada que prorroga el caso Begoña Gómez, pero con un sumario que no afecta, un expediente que no afecta a Begoña Gómez, ¿esto qué es? Bueno, esto podría tener cierta lógica, pero no en la forma que se ha hecho. Quiero decir que, si dentro de la investigación contra Begoña Gómez, pues tiene conocimiento de que pudiera haber otro delito, y parece que había unas investigaciones en que la UCO había dicho que había indicios de algo, lo había enviado a la Fiscalía Europea, ahora ha vuelto. Bueno, pues tener una lógica, decir, abro una pieza separada para investigar estos indicios de delito que han surgido. Lo que no tiene ninguna lógica es que como investigado se cite ahí el nombre de Begoña Gómez. Eso carece de sentido. Tiene sentido jurídico que diga, oiga, parece que aquí hay unos contratos que pueden ser delictivos. Oye, pues claro, voy a abrir una pieza separada y voy a investigar. Si hay indicios, es obligatorio que lo haga. Lo que no hay ningún indicio contra Begoña Gómez. Entonces, claro, el colocar ahí el nombre de Begoña Gómez, como mínimo, vosotros habéis dicho puede ser un error. Bueno, como mínimo una negligencia o una interpretación. Como máximo, bueno, pues yo diría que es totalmente erróneo. Si no hay ningún indicio de que ella tenga nada que ver con esto, pues abra usted su pieza separada, dirigida contra otras personas, y no mezcle el buen nombre de nadie sin tener indicios suficientes, porque si no parece que nos quiere transmitir a la opinión pública la idea de que Begoña Gómez es una delincuente que está metida en todos los negocios turbios de este país. Como eso no lo debe hacer un juez instructor, a no ser que tenga un mínimo indicio y que realmente la vaya a investigar, pues me parece que se está jugando con el buen nombre de las personas y no se está haciendo lo cuidadoso que hay que ser en la instrucción de los asuntos judiciales. Esta es la que se hace. Profesor Urías, catedrático, la que no se hace llama mucho más la atención. El juez tiene 72 horas para resolver sobre principios fundamentales como el de Begoña Gómez, el de si puede o no viajar, si tiene o no pasaporte, si tiene que presentarse o no ante el juez cada 15 días. Han pasado esas 72 horas y estamos ya camino de las 96 y el juez no responde y esos derechos están ahora mismo en el aire. Joaquín Urías, ¿se puede hacer algo? ¿El juez puede enfrentarse a algún tipo de sanción, algún tipo de... ¿Esto qué implica? Bueno, a ver, hay varias cosas. Por un lado, yo creo que efectivamente todo, razonablemente, cualquier ciudadano español puede tener en este momento la impresión de que la instrucción del juez Peinado, en el caso de Begoña Gómez, bueno, pues como mínimo, digamos, no se es cuidadoso para no tener interferencias políticas. Todo da a entender, pero insisto, no es una acusación de prevaricación, es una sensación que se transmite a todo el mundo de que esta instrucción se está haciendo tomando en cuenta circunstancias políticas. Entonces parece ser que el juez Peinado se quiere guardar la decisión sobre el pasaporte para cuando le convenga. Es una manera también, fíjate, yo ya os he contado alguna vez que los jueces de instrucción tienen control de los tiempos y él parece que quiere decidir
sobre el pasaporte de Begoña Gómez, pues en el momento en que mediáticamente sea más impactante o en el que más daño pueda hacer. Eso no lo debe hacer un juez instructor. Pero eso Ahora es, bien, perdóneme, medidas que profesor, pero absolutamente escandaloso, por no decir arbitrario. Sí, suena a eso. La impresión, y no es un caso, si fuera solamente esto, diríamos, bueno, pues todos los jueces se espéreme, retrasan. perdóneme que le interrumpa, señor Urías. Habla ahora mismo Miguel Tellados, precisamente, sobre el juez Peinado. Que ya tienen a 97 imputados, 3 más que hace 2 días, después de que hayan imputado a las hijas de Rodríguez Zapatero y a la secretaria del expresidente del gobierno. 15 causas judiciales, 97 imputados, 1.800 años de prisión se pide para todos ellos. 97 imputados. Como sigan así y a este ritmo, el Partido Socialista va a tener más imputados que diputados en el Congreso de los Diputados. Esa es la tragedia de una legislatura que nunca debió haber existido. Esa es la realidad me que hoy decía se usted, y ahora mismo el juez puede decidir cuando mediáticamente le convenga. Claro, ese es el problema. El problema es que nos empieza a dar a todos tenemos la intuición, no hay pruebas, de que este juez ya son demasiadas casualidades y que este juez parece que utiliza la opinión pública. Bueno, ya nos pasó cuando quiso tomar declaración al presidente del gobierno a la fuerza, aunque el presidente del gobierno no tenía nada que decir. Nos pasó cuando quiso imputar al ministro Félix Bolaño cuando estaba aprobándose la reforma judicial, aunque el ministro no tenía nada que ver. Y entonces da la impresión de que juega con la opinión pública. Entonces, claro, lo que iba a deciros, técnicamente hay muy poco que hacer. ¿Por qué hay muy poco que hacer? Bueno, porque hay un plazo, el juez ha saltado el plazo, pero eso es habitual. Los juzgados están muy sobrecargados y con frecuencia pues ese plazo se puede pasar. Ahora, yo no creo que fuera más urgente, por ejemplo, dictar hoy la providencia por la que se abre, o el auto por la que se abre una pieza separada, y al mismo tiempo no hacer lo otro. Yo creo que en cuanto a urgencia, es más urgente decidir sobre la restricción de derechos como el derecho a libertad de ambulatoria de la investigada, ¿no? De Begoña Gómez. ¿Por qué no se ha hecho? Pues no tenemos claro por qué, pero si se ha hecho para aprovechar la opinión pública, para tomar la decisión cuando más daño haga, pues me parece que este hombre está haciendo un flaco favor a la confianza de la ciudadanía en la justicia. Catedrático de Derecho Constitucional, Joaquín Urías, no se retire, quiero volver con usted enseguida. Santaolalla, Alberto, estabais aquí, decíais. Yo me parece una auténtica barbaridad desde el inicio de la instrucción, y cuando vemos movimientos como este, en el que abres una pieza separada, que intentas, que todavía no ha aclarado a quién va a investigar, que el contrato que le llama la atención es justo el contrato que no lleva la recomendación y que no aparece Begoña Gómez en ninguno de las palabras que forman ese contrato, yo creo que esta instrucción desde el primer momento no debió existir. Creo que es una instrucción irregular, creo que es una instrucción que es una caza de brujas, que es una campaña perfectamente orquestada y organizada para hoy tapar un día más que el novio de Ayuso es un delincuente y que se ha forrado, y eso ya se han encargado algunos, porque ayer yo tenía la sensación de ver un eclipse cuando contaba esta cadena el caso de Ayuso y lo leía en 5 periódicos de cientos que hay en este país. Era un eclipse porque no aparecía en ninguna parte, ni siquiera en los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, pero la realidad es que esta instrucción no se sostiene y que Begoña Gómez no puede sufrir la pena de telediario que tantas víctimas en este país y que tantos personajes públicos han sufrido. Ni se sostiene, y lo único que espero es que cuando finalice Begoña Gómez se querelle contra este juez. La investigación sí que se sostiene porque la Audiencia Provincial le ha dicho a muchas cosas que no y a unas cuantas que sí al juez Peinado. Y la Audiencia Provincial, que es el Tribunal de Garantías de la instrucción del juez Peinado, le ha dejado claro que sí y que no. Así que es evidente que se sostiene. Otra cosa es que esta señora luego al final acabe procesada y luego al final acabe siendo culpable o no. Ya veremos. Los hechos que se han descrito, a mí personalmente me ofrecen el juicio moral que yo les puedo dar. En mi opinión, esta señora no debería haber hecho lo que ha hecho. Pero eso es mi opinión. ¿Qué es lo que ha hecho? No voy a entrar en todo eso porque todos lo sabemos. Otra cosa es que eso sea delito. Otra cosa es que todo eso sea delito o no, y eso el juicio lo verá. De momento, la instrucción evidentemente sí se sostiene. Esta decisión también se sostiene porque la Fiscalía Europea ha visto indicios. Y avanzamos. El asunto es,
¿Tenía más urgencia lo de las cautelares? Por supuesto. ¿El juez Peinado da muy mala imagen de la justicia? En mi opinión, sin duda. Pero Alberto, perdón, puedo ser muy breve, 10 segundos. Cuando no decimos lo que ha hecho, parece que Begoña Gómez es la que se ha beneficiado con 4,4 millones de euros. Cuando no decimos lo que ha hecho. Por eso hay que decir lo que ha hecho. Begoña Gómez no ha cometido ningún delito, aunque lo crea el juez Peinado. Losada, brevísimos, que nos movemos. Eres tú la magistrada. A ver, la imputación que pasaba por allí no existe. Entonces, esto que ha hecho el juez Peinado no se sostiene. Pues no imputaba a nadie todavía. Ni tenía por qué haberlo hecho. Ya, pero es que Begoña Gómez no está en ese contrato que está supuestamente bajo investigación. Entonces, esto de que, bueno, meto su nombre y después ya si tal, lo quito. Es que no se instruye así. Es que la justicia penal no funciona así. Es que oímos constantemente este argumento. Oye, iniciamos un tema penal y ya si no hay nada, pues ya se aclarará. Es que no funciona así. O sea, las instrucciones penales tienen que iniciarse a las personas a las que afectan, no a los que pasaban por allí, y sobre hechos y acusaciones concretas. Esta dinámica de, oye, si hay algún problema, pues ya se corregirá. Es que no funciona así. La justicia penal de ningún país moderno puede funcionar así. Hoy se está marcando y se está... El pato, si nada como un pato, anda como un pato y hace coa como un pato, es un pato. ¿Esto es ensañamiento? ¿Esto es persecución? Es un pato. Yo no veo ensañamiento, especialmente entiendo el malestar porque no se haya pronunciado todavía como le corresponde, ¿no?, legalmente, sobre las medidas cautelares. En la apertura de esta nueva línea de investigación, creo que con los días se va a aclarar, va a quedar totalmente confirmado que la mujer del presidente no tiene nada que ver, que lo que va a investigar es un contrato de Barrabés. Entonces, en ese sentido, no veo que haya ensañamiento. Ya, pero creo que debe resolver. Mira, un juez instructor tiene que proceder, lo estamos viendo en el caso de Calama, un juez instructor debe proceder cuidando en todo momento los derechos de aquellas personas a las que investiga. Entonces tú comparas la instrucción que está haciendo Calama, que te puede gustar más o menos, te puede parecer mejor o peor, pero la instrucción es impecable. Siempre poniendo por delante los derechos de las personas a las que está investigando. Que resuelva como le corresponde sobre las medidas cautelares. En el caso de Peinado, yo creo que si algo podemos poner encima de la mesa es que no es precisamente preservar los derechos de las personas a las que está investigando la principal preocupación del juez. Santaolalla, Alberto, titulares. Yo creo que al juez Peinado se le va a quedar corto el Código Penal, le puede quedar algún delito vinculado a la seguridad vial, a delitos sexuales, incluso a algún consumo de drogas, pero creo que son más difíciles de justificar. Y si no lo es, empieza a parecerlo, y si no lo es, empieza a oler que esto quizás no sea tanto un movimiento judicial, sino un movimiento político y un movimiento de comunicación. Es decir, alargar, ampliar una causa y contraatacar. ¿Por qué hoy? ¿Por qué se contraataca hoy? Para intentar que los pocos medios que han contado el presunto fraude del novio de Ayuso, los 4,4 millones de esta pareja de presuntos delincuentes, para intentar taparlo. Si no lo parece, parece un contraataque. Alberto, pero ese auto, que parece intencionadamente ambiguo, porque efectivamente afecta a un contrato que no tiene nada que ver con Begoña Gómez, pero incluye el nombre de Begoña Gómez como una de las 3 personas investigadas aquí. Errata, copia y pega equivocado de Peinado o movimiento ahora mismo para salpicar a la mujer del presidente. Lo cierto es que tenemos esto, lo que se hace y sobre todo lo que no se hace. Había que dictar sobre principios y derechos fundamentales como el de movilidad, movimiento de la mujer del presidente ayer a las 6 de la tarde. El juez incumple la ley de enjuiciamiento criminal. O por lo menos esto está diciendo su defensa, la defensa de Begoña Gómez. Y siguen a la espera. Y no hay resolución. Y la movilidad de Begoña Gómez ahora mismo está en el aire, en manos de un juez que tiene siempre la puntería de la oportunidad. Actúa siempre cuando Pedro Sánchez tiene cumbre internacional y rueda de prensa, como vuelve a ocurrir hoy. Adela. Por eso se preguntan si hay coincidencia o hay oportunismo. Desde el Ejecutivo sostienen que cada vez que el presidente sale de España, Peinado comunica decisiones relevantes en el caso que investigan a su mujer, a Begoña Gómez. Sacamos el calendario, 24 de septiembre de 2025. El juez propone llevar a Begoña Gómez ante el Tribunal de Jurado Popular. ¿Y la noticia dónde pilla Pedro Sánchez? En Nueva York, participando en el debate anual de líderes mundiales de la Asamblea General de la ONU. 2 meses antes, el juez pide al Supremo la imputación del ministro Bolaños por malversación y falso testimonio en relación a la contratación como asesora
de Moncloa de Cristina Álvarez. Y en ese momento Sánchez en La Haya, en la cumbre de la OTAN en la que España se niega a subir el gasto en defensa al 5% del PIB. Abril de 2016, con el presidente y su esposa de viaje oficial en China, el juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por 4 delitos. Y hoy Sánchez está en Bruselas, cuando el juez abre esa nueva pieza separada dentro del caso Begoña. Por eso se preguntan si estamos ante coincidencias o si hay, Javier, un oportunismo judicial. Estas son las 3 coincidencias anteriores, ya vamos por la cuarta. Cuando son 4 coincidencias, uno empieza a pensar que quizá no lo son, quizá es un patrón. Joaquín Urías hoy comunica que abre una pieza separada, una pieza que sorprende, porque afecta a un expediente en el que Begoña Gómez no tiene ni siquiera carta de recomendación, ni siquiera participación, pero el escrito hoy habla de pieza separada, de 2 nuevos delitos y abre otra investigación dentro del sumario de Begoña Gómez. Pedro, Audiencia Nacional, buscamos la última hora. ¿Qué dice exactamente el escrito de hoy, de hace unos minutos, de Peinado? Pues esa providencia del magistrado Juan Carlos Peinado abre una pieza separada por el delito de prevaricación, aunque en el texto incluiría también el fraude por el uso de fondos que afectarían a la Unión Europea. Y lo hace después de que la Fiscalía Europea investigara unos contratos del empresario Juan Carlos Barrabés, en los que sí que detectan un delito de prevaricación por la falta del libro blanco, pero en el que no aparece en ninguna de esas páginas la figura de Begoña Gómez, ni como partícipe en esos contratos, ni siquiera como alguien que hubiese entregado algún tipo de carta de recomendación. El juez Antonio Piña, que es el juez de garantías de enlace con la Fiscalía Europea, archivó esa causa porque decía que ni siquiera el magistrado instructor Juan Carlos Peinado había detectado ninguna irregularidad y porque la Abogacía del Estado no había detectado que esos contratos se hubieran abonado con fondos de la Unión Europea, de esos provenientes de la Unión Europea. De todas formas, el juez Juan Carlos Peinado ha abierto esa pieza separada por esos delitos, pero en esa pieza separada incluye a Juan Carlos Barrabés, a Begoña Gómez y a la asesora, a Cristina Álvarez, que tampoco aparece en ningún lado de los escritos, ni de la Fiscalía Europea ni del juez Antonio Piña. Es un estrambote judicial, están diciendo hoy fuentes de Moncloa, fuentes de la defensa de Begoña Gómez, fuentes en los partidos políticos a la izquierda, que están diciendo esto es un ensañamiento ante una prórroga, causa, pieza separada que no tiene nada que ver con Begoña Gómez, pero que estira el nombre de Begoña Gómez. Otro despropósito más, acaba de decir Montse Mínguez. Compromís dice, solo falta abrir otra causa más, la de la muerte de Manolete, portada de ABC con la muerte de Manolete incluida. Y Moncloa a esta hora echa chispas porque para que ustedes nos entiendan, hay tres procedimientos, 3 cartas que se habían investigado. La Fiscalía dice en 2 de ellas, donde había cartas de Begoña Gómez, nada que investigar aquí, y en esta tercera, donde ni siquiera hay carta de Begoña Gómez, se cita su nombre. Cañedo, Moncloa está diciendo esto es un disparate, esto es una persecución. Sí, un despropósito. En Moncloa siempre han defendido que la causa del juez Peinado no tiene fondo, que no hay nada contra Begoña y que la justicia pondría todo en su lugar, pero Javier, todo señala que la paciencia tiene un límite. Esta es una lectura que hacemos los periodistas que hablamos habitualmente con las fuentes de Moncloa y que siempre nos han mostrado su respeto, pero hoy dicen que Begoña Gómez no tiene ninguna vinculación con ese contrato, que no hay ninguna carta de recomendación, que no tiene ninguna relación y que aún así, dicen desde el Partido Socialista, se intenta alargar esa causa, un disparate para seguir alargando un juicio político, es lo que acaban de decir desde el Partido Socialista. La secretaria de Organización directamente ha mostrado su apoyo a Begoña Gómez, dice que está mostrando una fortaleza impecable en las últimas horas y eso sí, siguen confiando en que la justicia pondrá todo en su lugar y que no hay nada contra la mujer del presidente. Lo que tenemos hoy es el primer movimiento de Peinado. Llama la atención el segundo. La ley permite al juez dilatar 72 horas la decisión de si le quita el pasaporte a alguien o no, si toma medidas cautelares. Esas 72 horas han pasado. La ley dice, ya no hay más plazo. El juez no ha resuelto. Y a esta hora,
A esta hora, Begoña Gómez está pendiente de puede o no salir del país si Peinado le retira o no el pasaporte, si adopta o no cautelares. No hay ninguna defensa posible más que quejarse al Consejo General del Poder Judicial o querellarse contra Peinado. Pero lo que tenemos hoy es la sensación política y desde el gobierno de que está habiendo un ensañamiento voluntario con la mujer del presidente del gobierno, por lo que se hace y por lo que se deja de hacer. Todo esto ahora mismo en manos de un juez, el juez Peinado. Todo esto el mismo día en que Pedro Sánchez tiene otra vez cita internacional, hoy en Bruselas.